Hola, bienvenidos a Acción Urbana, nuevamente juntos para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos y nos merecemos, una ciudad más justa, una ciudad más verde, una ciudad más humana, una ciudad más innovadora, pero también más sensible y más humana. Esta semana muy preocupados y ocupados por el cinismo del jefe de gobierno de la ciudad que hizo su apertura de sesiones hablándonos de que una de las prioridades de la ciudad había sido la educación en la ciudad de Buenos Aires. Realmente, en medio de la crisis más grande que yo tenga memoria en materia educativa en la ciudad, con pretensión de imponer escuelas contenedores, con pretensión de imponer escuelas en los pasillos y con la crisis de vacantes de 17.000 niños, niñas y adolescentes que no saben cómo van a empezar las clases o si van a poder empezar las clases este año, hay que tener cara para decir que una de las prioridades del gobierno y de la gestión del PRO en la ciudad ha sido la educación. Pero para hablar de esto vamos con los protagonistas, los que están en esa lucha y en la resistencia día a día nos acompañan en el programa de hoy. Bueno, nos acompañan protagonistas de esta lucha por que no haya ni un chico ni una chica más sin vacante en una escuela. La verdad que tuvimos un verano desagradable y agitado con este tema, fundamentalmente porque se hizo en diciembre del año pasado un proceso lamentable de inscripción online donde develó no un problema de inscripción, no un problema de internet, develó el problema de fondo, que es que faltan vacantes en las escuelas públicas de la ciudad. Para hablar de esto nos acompaña Claudia Mario, ella es secretaria de UTE, de uno de los gremios que está activamente trabajando en esta multisectorial, Jorge Adaro, que es secretario general de ADEMIS, otro de los gremios, y Ernesto Altamiranda, que es papá de un colegio, o sea, es un papá de un niño, niña, de una escuela de infantes, es el Granaderos de San Martín, que ha sido uno de los protagonistas para que no instalen una aula contenedor. Para los niños de educación primaria, de educación inicial, pensemos en ese contexto, y que protagonizan esta multisectorial Ni un niño, niña sin vacante en las escuelas. Bueno, ¿cómo estamos en este contexto? Se pasó de noviembre a diciembre, hay un amparo judicial planteado, algunos de ustedes fueron protagonistas del amparo por el tema de las vacantes, pero también hubo varios amparos por las aulas contenedores, varios amparos por las aulas pasillos y estuvimos enero, febrero, marzo movilizados con abrazos y protestas y marchas. ¿Y en qué punto nos encontramos? Nos encontramos con que en estos meses se ha evidenciado la situación de la escuela pública. Para los papás que estamos hace mucho tiempo en esto, lo vivimos en el día a día, pero para el resto de la comunidad, en muchos casos es darse cuenta lo que venía sucediendo, o sea, que quede evidente, incluso para los mismos padres de muchas escuelas. Se han encontrado, por ejemplo, lugares en donde, por ejemplo, en Lengüitas, hoy se enteran los papás que están cursando que es de jornada completa, cuando hoy están haciendo jornada simple los chicos. ¿Por qué? Porque en algún momento faltaban aulas, entonces se pasó a la modalidad simple, jornada simple. Entonces, en otros lugares, por ejemplo,
hace 3 o 4 años que se tendrían que haber construido Se pasó escuelas. la modalidad simple, pero la escuela computa como de jornada completa, o sea, está registrada como de jornada completa. Sí, no tiene comedor, digamos, durante la mañana funciona la primaria y la tarde secundaria. Pero a lo que vamos es, estas cosas para el papá, que por ahí han pasado 4 o 5 años, donde los ciclos del chico que tiene que cursar se encuentran y dice, ¿cómo está pasando esto en la escuela donde yo vengo? ¿No? O lugares donde tendrían que estar los edificios. En el tema de, por ejemplo, cooperadoras, o sea, nosotros tenemos quita de subsidios, tenemos empresas que se ha tercerizado el mantenimiento de las escuelas con contratos millonarios a los cuales los padres ni las cooperadoras ni los directores podemos acceder. Vos tenés chicos de varias edades. Sí, varias. Porque no sos, porque ya me hablas con una experiencia que no es que No, tenés primaria, uno... inicial y primaria, pero ya las cooperadoras funcionan dentro de las instituciones. No, pero no es que estás ingresando, sino que ya tenés alguno más avanzado en escuela. Sí. Digamos, o sea, esto se genera y explota, sí, por no tener en cuenta la comunidad educativa, por pasar por encima de los supervisores y directores que se opusieron en el mes de noviembre justamente al sistema de inscripción online. La inscripción online de alguna manera tuvo sus errores, no fue testeado y por esta razón hace que tengamos superpoblación en algunos lugares y desiertos en otros. Además de que las prioridades no fueron cargadas dentro del software para que cumplan con esa carga que se le estaba dando. Eso generó el problema de la inscripción online. Ahora, el tema de las vacantes no es nuevo. Este año implosionó y llegamos por el desastre de la inscripción online a 17.000, pero las sistemáticas reclamos de vacantes insatisfechas venían siendo en un promedio de 6.000 aproximadamente en los años anteriores, con un juicio mediante, con un fallo del Superior Tribunal que obligaba a construir aulas. ¿Cómo sigue esa construcción de aulas que está monitoreada por la justicia? Porque nosotros lo que detectamos en la legislatura fue una sistemática subejecución presupuestaria en materia de infraestructura escolar que cada año es inferior. O sea, por un lado, el presupuesto de la ciudad aumenta por los impuestos y por todos los mecanismos múltiples de recaudación del PRO, pero en esa torta el presupuesto educativo se achicó en proporción, el porcentaje, y a su vez, en particular, la infraestructura escolar fue subejecutada. ¿Qué lectura hacen ustedes y qué les dice el gobierno de la ciudad cuando los docentes se enfrentan en el día a día a la falta de vacantes, ¿no? Bueno, como vos bien describiste, porque además, bueno, como legisladora, digamos, hemos compartido con la UTE, bueno, y otros sindicatos hace muchos años que faltan vacantes en el nivel inicial en particular y en otros niveles y en particular en la zona sur de la ciudad, que es la zona que tiene más población y menos escuelas en todos los niveles, el secundario también. Tenemos, por ejemplo, el polo educativo de Mataderos, que está ahí lindo, con un cartelito hace años. Ahora es un cartelito amarillo y no hay nada hecho, absolutamente. El polo educativo. Bueno, esas fueron las últimas obras que se emprendió cuando todavía Ibarra y Tellerman estaban en el gobierno de la ciudad. Y bueno. O sea, pasaron 7 años y eso no se terminó. El de Mataderos no hay nada. El de Saavedra sí se están terminando, pero ya estaba más del 60% cuando terminó la gestión Tellerman. Sí, evidentemente faltan, esto no es un problema de ahora, esto es un problema que lo venimos denunciando de hace por lo menos 5 o 6 años con una asociación que se llama SIG, que bueno, justamente hacía un estudio de estas desigualdades que se producen, sobre todo en la zona sur, de falta de vacantes en todos los niveles, pero en particular en el nivel inicial. Y esta ciudad tiene una constitución que establece que el Estado debe brindar educación a partir de los 45 días. Entonces, bueno, hay que hacerse cargo, digamos, de lo que dice la Constitución de lo que dice la Constitución de la ciudad, ¿no? Y además, este conflicto que si bien existía, estaba
no existía ni en el nivel primario ni en el medio, porque ese trabajo lo hicieron siempre gratis los directores y los supervisores, inscribieron y repartían los alumnos donde había, digamos, donde no había vacante en un lugar. Trabajo artesanal. Exactamente. Decíamoslo de esa manera. Bueno, no sé, el PRO gastó dinero, contrató 1000 personas para... ¿Cuánto se gastó? ¿Se acuerdan ustedes cuánto se gastó en esta inscripción online? Millones, ¿no? Hablan de 50 millones de pesos. En realidad era una suma, digamos, total de unos 40, 50 entre las dos cuestiones. 26.500.000 con el tema de las aulas y 15 millones aproximadamente era el número para implementar el sistema de inscripción online. Este desastre. De manera innecesaria, porque si fuera algo que había que hacerlo porque era necesario, ¿quién se va a oponer? Ahora, en algo que es absolutamente innecesario, comprarse todo este lío, ¿no? Y toda esta incertidumbre de cosas en esto que vos decís. En la Constitución de la ciudad, y recalquémoslo, la educación es un derecho, la educación es un derecho social, la educación está consagrada en todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y el derecho a la educación de todas las personas, desde que nacen hasta que mueren, incluye particularmente el derecho a la educación inicial de los 45 días a los 5 años, por entender que es un derecho de los niños, niñas, que sirve para la detección de enfermedades tempranas, que sirve para lo que va a ser después la primaria, y el rendimiento escolar de los niños va a estar marcado por cuántos años hicieron de educación inicial. Y también es un derecho de las mamás y de los papás, porque la mayoría de las mamás trabajamos, las mayorías de las mamás no somos Maru Botana, que puede tener un aula en su casa con personal contratado a estos efectos. Entonces, es muy grave, incluso para lo que va a ser la desigualdad laboral entre papás y mamás, que haya esta falta de vacantes, porque las que van a terminar pagando el pato en este desastre, aunque hay papás que también están a cargo de los niños, pero mayoritariamente van a ser las mujeres de esa casa que van a tener que salir a cubrir la falta de vacantes en las escuelas, ¿no? Y no quiero dejar de lado el tema gravísimo de las escuelas o de las aulas, con los contenedores en las aulas y las aulas en los pasillos. ¿En qué estado judicial quedó eso? Porque hubo avances, retrocesos. ¿Cómo es el desenlace hasta el momento de este tema? Hasta el momento, más allá de lo que indica el juez, el gobierno hace caso omiso a eso y sigue avanzando con la instalación de las aulas. Independientemente de lo judicial, hubo una resistencia muy importante por parte de los papás y de la comunidad en general a la instalación de estas aulas. Tenemos casos como en Piedrabuena, hace unos días, Bajo Flores, en fin. Claro, porque yo además lo que entiendo y comprendo es que esto que es provisorio después termina siendo definitivo. El problema, ese es el punto. Ese es el rechazo. Ese es el punto. Porque, mirá el normal 9. No, claramente. Yo tuve la experiencia como maestro de trabajar en esas aulas hace muchos años. Ahora, habíamos hecho... ¿En dónde? En ese momento, yo soy maestro de la escuela 19 del 19 en el Bajo Flores, Ramón Carrillo. Discutimos en ese momento el tema de esas aulas. Ahora, esto es lo que está faltando. Había una propuesta, era transicional, digamos, en un tiempo determinado había la escuela de material. Entonces, en ese marco se aceptó porque claramente no estamos a favor de dejar a los chicos sin la escolaridad. El problema acá, o uno de los problemas, es que no hay un plan de emergencia de construcción de escuelas para decir, bueno, mientras se construye esto en este tiempo, se utilizan estas aulas. Esto se lo pone ya de manera definitiva. Estas van a ser las aulas, estas van a ser las escuelas del futuro, ¿sí? No, y además la defensa, la cara de piedra del ministro, la cara de piedra del jefe de gobierno defendiendo que esto era innovador y moderno y que era el primer mundo, un éxito más de la gestión, ¿no? Eso me parece muy grave y fundamentalmente a mí me parece que acá tuvimos varios años en la legislatura con muchos proyectos presentados
nosotros incluso varias veces lo hablamos con los secretarios generales de los gremios, lo chequeamos incluso con la gente de otros gremios privados, y fundamentalmente impulsábamos un proyecto de ley para que hubiera un relevamiento anual de las expectativas poblacionales en torno a la educación inicial. Pues yo decía, bueno, planeamiento estratégico, hay que construir las escuelas cerca de donde la gente vive, donde trabaja. Bueno, cada familia se organiza diferente, entonces vos tendrías que prever cuando nace un niño en el mismo lugar, en el hospital, en el registro civil, en las bocas de recepción del nacimiento de ese niño, preguntarle a los papás, ¿a ustedes les gustaría que entre la educación inicial a los 45? ¿En qué año lo van a llevar a la escuela? ¿Van a preferir cerca de su domicilio o cerca del trabajo de alguno de los padres? Y relevar de alguna manera para tener una visión que te permite al breve tiempo poder resolver esta situación con una tendencia de los barrios que prefieren la educación pública, los que prefieren la educación privada, las zonas, los vecinos. Y también lo que decíamos era la reutilización de inmuebles ociosos para la utilización de escuelas. Acá yo asistí y nuestro bloque muchas veces resistió y no acompañó la venta de un montón de inmuebles de la ciudad de Buenos Aires por inmuebles ociosos, y desaprensivamente desaparecen inmuebles, pero después no hay tierra ni espacio para escuelas. Y de hecho, yo no lo voté, pero se votó la venta de los inmuebles de Catalinas para construir escuelas, que después las escuelas no aparecieron. Todo eso está judicializado, pero habría que pasarse la vida en tribunales frente a esta situación. El ministro en los últimos... ¿Ustedes han tenido reunión frente a frente con el ministro, los papás, por ejemplo? Una sola. Una sola. ¿Cuándo fue? Hace 2 semanas, y la semana pasada con Rabaglia y Fernández. ¿Y qué les dicen? Bueno, lo que salen a decir en todos los medios, es lo que dijo el ministro. No se avanzó en nada. Nosotros hemos planteado el diálogo desde el inicio del problema. Estamos en las últimas semanas, recién hubo un acercamiento. Hemos planteado una mesa de trabajo porque el grupo de Facebook tiene casi 5.000 padres de los distintos distritos de la ciudad de Buenos Aires. Se ha hecho un relevamiento, se ha hecho un trabajo conjunto con todas las, además de los padres que son docentes y los padres que forman parte de algún partido político o de algún centro cultural, digamos, que tienen conocimiento, y se ha hecho relevamiento. Los sindicatos también nos han acompañado en hacer ese relevamiento, se han puesto al frente de la demanda, aportando los espacios de reunión, aportando sus números telefónicos para atención a los padres, digamos. Acá hay un trabajo conjunto, la multisectorial ha trabajado muy bien, los legisladores de todo el arco opositor también, digamos, se han puesto de acuerdo en la defensa de la escuela pública. Entonces nosotros hemos hecho el trabajo de relevar escuela por escuela, viendo la cantidad de alumnos que hay en cada vacantes que hay y lugares que están superpoblados, digamos. Entonces, esto es lo que nosotros queríamos acercar al Ministerio, y que el Ministerio de alguna manera dé un ok para acercarlo a los supervisores, a los distritos, y trabajar junto con el supervisor para dar una solución, abrir, digamos, los datos que hoy manejan de la inscripción online para que el supervisor lo pueda hacer. Se dijo que, bueno, vamos a instrumentarlo. No se instrumentó, o sea, quedó en una promesa también, algo muy simple. Le han instalado a técnicos, a la supervisión, a un técnico del ministerio para que abra el sistema y pueda manualmente hacer lo que se hacía el año pasado. Nada más que gastamos 15 millones de pesos para volver a hacer lo mismo que hacíamos. ¿Cuántas antes. escuelas contenedores compraron ellos con esta licitación? 40, creo que son 40. ¿Y eso da espacio para cuántas de estas vacantes, 17.000 que faltan? No resuelve en absoluto el tema. ¿Y ellos cuando plantean este tema se comprometen a que luego se va a ir a instalaciones de fondo o esto va a quedar per secula seculorum? Esto es por el corte, según lo que explicó Regazzoni, quien es el experto en planificación, según él. Entonces, si ese es el experto en planificación, a ese es el que hay que echar, como para empezar a conversar, ¿no? Ese es el que planificó estas 17.000 vacantes. Nosotros tuvimos reunión con él y así
Ese como para empezar a conversar. Si algo que yo sé, dijo, yo soy un experto en planificación. Bueno, muy bien. Entonces, él lo que plantea es que las aulas es por la corte, según creo que le dice, que es desde el inicio, cuando un chico, por ejemplo, en inicial entra a los 2 años, termina cuando cumple sala de 5. O sea que en un inicial estaría por 4 años un contenedor y en primaria por 7 años, ¿no? Creo que esa es la vida. Pero te pregunto una cosa, ¿estos contenedores los están poniendo para niños de inicial o están haciendo que los más grandes vayan al contenedor y ponen a los niños en lugar? Porque es terrible cualquier opción, pero me parece más grave, más riesgoso, más incómodo, más desagradable, más antipedagógico, que el arranque de tu escolaridad sea en un lugar inadecuado. Aparte, en la sesión especial donde se habló de esto, la diputada González Gas también mostró informes de ámbitos de estudio ambiental, del monitoreo ambiental que se ha hecho de estas escuelas contenedores o aulas contenedores en otros países y mostró los impactos ambientales negativos que tienen en la salud. Entonces, la verdad que me parece peligroso, riesgoso y grave. Entonces, ¿cómo se sigue? Y los que no tienen lugar, aparte yo pienso, desde el gobierno nacional se impulsa el Progresar, ¿no? Que es un plan para que chicos que no están estudiando puedan volver a la escuela. Estaban también faltando vacantes en secundario para normal y técnica. Sur, sí. ¿Cómo terminó esa cuestión? ¿Resolvieron las vacantes de los de secundario o no? No, debe haber. En ningún nivel. En ningún nivel. Eso es gravísimo, porque es un chico que compañera, sobre todo en zona sur. En zona sur, hasta el día anterior, al inicio de clases, ibas al distrito 19 a las 7 de la mañana y te encontrabas con 100 mamás esperando resolver el tema de la vacante. El día anterior al inicio del ciclo lectivo. Lo mismo en el 21 en Lugano, y así, me animo a decir que pasó en el Quintón en Barracas. Por lo tanto, no hay una solución, ni esto ha aportado a que se solucione este problema, pero de ninguna manera. Miren, yo creo que esto es gravísimo, que no se les puede dar más del día del fin de marzo para tomar alguna decisión, pero yo creo que a nivel de cada comuna, los comuneros, junto con las organizaciones de padres, docentes, deben tomar algunas definiciones. Yo entiendo que no se puede quedar ningún chico fuera de la educación, que si no aparecen las aulas o no aparecen ni siquiera las aulas contenedores o no hay vacantes suficientes, se debe recurrir a los clubes de barrio para ver qué espacio hay adecuado para que se pueda por lo menos atender a los alumnos más grandes. Hay que buscar instituciones intermedias que puedan dar acogida para que un aula o lo que fuera. Entiendo que esto no es lo ideal, entiendo que la comunidad educativa tiene que funcionar en un ámbito amigable, pero hay que buscar solución y esto en estos 2 años que faltan de gobierno de Macri no parece que fuera a ser por la vía estructural, pero no se puede quedar un chico sin escuela. Estamos haciendo un esfuerzo para subsidiar, para que más niños recuperen la educación, más adolescentes vuelvan a la educación con la asignación universal por hijo, el subsidiar, que es un esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos y argentinas, y el que vuelve lo echan. Es una cosa realmente que nos enoja, ¿no? Que más que enojarnos tenemos que tratar de reclamar, pero si no buscarle una solución porque no se la van a dar. Esto no se la van a dar. La búsqueda de soluciones sigue, por más que la legislatura, el bloque del PRO no haya querido ni siquiera tratar los puntos que estamos buscando. Nada, fue un como sí esa sesión, una vergüenza. Dejan que hablemos, pero la presidenta de la comisión sigue siendo la misma que no tocó los proyectos en 4 años y siguen teniendo mayoría en todas las comisiones que van a bloquear cualquier alternativa. Por eso digo, o sea, los amparos continúan, la justicia será un poco más lento, pero continúa, la auditoría que nosotros queremos que se haga por el tema de la inscripción online, aparentemente también va a continuar. Y los padres también vamos a continuar. A esto se van a sumar los estudiantes secundarios y la Federación Universitaria, digamos. Claro, ¿y qué pasó con esta iniciativa? Que este problema que antes estaba tapado, inclusive con la anuencia de los medios hegemónicos, porque digamos no se lo tocaba el macrismo en este tema, hoy no es así, porque tomó unas dimensiones, por suerte,
que hasta lo han tenido que nombrar en los diarios hegemónicos. Así que bueno, con esta fuerza hay que seguir hasta lograr, bueno, esto, ¿no? La consigna de la multisectorial, ningún niño sin escuela. Y en el medio todo lo que se pueda hacer provisoriamente para sostener la escolaridad. Vamos a estar ahí. Sí. Bueno, les agradezco mucho a los tres. Nos mantenemos al habla y en contacto y tomen este lugar como un ámbito de difusión de las convocatorias y de las decisiones que van tomando. Les agradecemos especialmente a través tuyo a los papás y a las mamás, por supuesto siempre a los compañeros docentes en la resistencia. Y vamos a seguir con este tema. No importa si tu hijo o tu hija van a la escuela o no, si tus hijos van a la escuela privada, a la escuela pública. Este es un problema que nos atañe a todos. Defender la educación pública es defender también la inclusión, es defender también a quienes elegimos la escuela pública como decisión en la diversidad, y es también defender nuestro presente y nuestro futuro. Si una ciudad que no cuida a sus propios chicos y chicas tiene mal destino, así que vamos a estar siempre garantizando la educación. Ningún chico sin escuela, ninguna chica sin escuela. Seguimos hasta la semana que viene.